Pero hemos parado porque de aquí salió el mástil, el palo. El palo. Y en este rodal que el ingeniero dijo, bueno, pues aquí tiramos tal, el pueblo no le gustó la idea y ese pino que está abajo para abajo estaba marcado. La idea que tiene abajo, que la veréis en Burgos, esa era la marca que tuvo en su día hace 40 o 60 años porque hubiera, para haberlo cortado. Y mira por dónde, qué vida nueva, qué vida nueva va a tener. Este rodal, en este rodal, cuando se hizo la ordenación ya más científica, como las masas estaban mezcladas, ¿ves? Por ejemplo, pues pinos jóvenes, pinos intermedios y pinos ya viejos. Pues esto era como estaba ordenado el monte antes. La Armada lo que hacía, en cuanto se abría un claro, pues ahí se plantaba, en los sitios donde se había roturado se plantaba, pero el bosque era más salvaje, ¿no? O sea, era menos agroforestal. Y lo que se hace con las ordenaciones es hacer el bosque por masas homogéneas, de tal manera que todas las masas más o menos crezcan a la vez, se dividen en unidades que se llaman rodales, que no es una unidad exacta sino una unidad de masa, de que la masa que haya sea homogénea. Pero claro, cuando se transformó, hizo esa transformación de esa silvicultura natural o de la Armada a la más científica, pues hubo que hacer sacrificios. Entonces esto era lo que se llamaba un rodal de sacrificio, en el que se sacrificaba a masa que estaba en crecimiento para que luego volviera a plantar y que salieran todos a la vez. Hay como unos 30 árboles para el posible proyecto, ¿sabes? Pues fijaros que todos son de línea, ¿sabes? Todos son rectos, a estos están en plena producción, les quedan ahora mismo pues como unos 75, 80 años de engrosar, ¿no? Pero ya han crecido lo que tenían que crecer. O sea, el bosque es primero una competencia bestial en el suelo por los nutrientes y el agua, y arriba por la luz, ¿no? Claro. Esta especie de pino, que es el pino silvestre, aquí es la misma variedad, casi, o sea, hay subvariedades, pero está desde los bosques boreales y desde Rusia hasta aquí, es el mismo pino. Lo que pasa es que esta especie se va adaptando a su latitud siempre y a su longitud donde está en su situación. Aquí, si os fijáis, hacen bastante copa, ¿no? Porque la luz en general viene de muy arriba. Y lo que hacen es como los jugadores de baloncesto sacan codos, ¿sabes? Para ocupar el espacio. Entonces la rama que echan es hacia la copa, trata de abrirse camino. ¿Qué significa que esté ordenado a 140 años? Que en 140 años tenemos que haber tirado todo el monte entero, pero el monte tiene que seguir estando ahí, ¿no? De tal manera, eso es ordenar un monte. De tal manera que donde ahora hay masas viejas, ¿no? O estas que están ya en plena producción, pues mis hijos van a ver, o mis nietos van a ver repoblaciones, ¿sabes? O sea, sí. Y donde hay masas jóvenes, pues verán masas viejas. O sea que el paisaje va cambiando continuamente, pero la ordenación es sistemática para que yo tire la cantidad suficiente para que eso se perpetúe siempre. O sea, el fin de la ordenación es que se conserve el monte, que no se tire más de lo que produzca él, ¿sabes? Se tira menos en general, y además se guarda una parte todavía por desgracias. Puede pasar ciclones que a veces tiran, por ejemplo aquí en el 2008, pasó un ciclón a media altura de la falda y tiró en una noche 60.000 pinos. Estamos justo enfrente en lo que es la divisoria de la vertiente del Ebro y del Duero. Aquello que tenemos enfrente son los picos de Urbión, arriba. ¿Lo veis ahí arriba? Los picos de Urbión. Y si os fijáis, toda esta parte que viene hasta nosotros no tiene vegetación. ¿Lo veis? Bueno, todo eso fue fondo marino que se elevó en la orogenia, y toda esa es una zona cárstica, calcárea, y está hueca por dentro, y ahí hay un gran acuífero, un gran lago subterráneo que vierte sobre todo al Ebro, pero una parte se escapa y vierte al Duero, ¿no? Y es el nacimiento del río Arlanza, que es donde vamos a pasar después dentro de un rato, que sale directamente de la montaña. Por el otro lado, el siguiente rebosadero que tenemos es el río Najerilla, que está vertiendo ya al Ebro, ¿sabes? Que nace en el mismo Neila. Y entonces, esto es lo que divide las dos, históricamente, lo que habíamos hablado antes. Toda esta zona hacia la izquierda era zona de la Mesta, era zona de los grandes rebaños de lana, y toda la zona a la derecha era zona de los carreteros, de la carretería, eran los grandes bosques donde se criaban las vacas que arrastraban los carros, los bueyes, y llevaban la madera para todos los monumentos, barcos. Eso es una caseta de donde está el guardafuegos. La campaña de incendios empieza al principio del verano,
y dura hasta todavía, en este caso no ha acabado todavía, ¿sabes? Todavía ahora mismo hay una orden ministerial que prohíbe hacer fuego y se sigue controlando. Hay ciertas, todo el monte está salpicado en las zonas altas de casetas de estas de incendio, que están comunicados entre ellos, cada X tiempo con la central. Y entonces están situadas de manera estratégica en las cumbres y van barriendo el territorio, de tal manera que cuando aparece un fuego se va viendo desde 2 o 3 sitios y se va triangulando para localizarlo exactamente donde es, ¿sabes? Y bueno, esa es la parte de protección claro, al final en un paraje como este, que es Peñaguda, pues fíjate, se construye arriba, que sería impensable, ¿no?, desde el punto de vista urbanístico y tal, pero tiene una función protectora. Y ahora estamos justo en la zona, aquí, vamos a ver, en la zona de arriba, donde están los circos glaciares. Todo el sistema ibérico está orientado de noroeste hacia el sureste, ¿no? Y está como atravesado en la península, ¿no? Y marca muy bien, las dos vertientes son muy diferenciadas, ¿no? La parte norte, la parte que va hacia allá, es donde recibe la humedad que viene del Cantábrico, que no pasa hacia acá hasta que no llega a Bilbao, porque primero choca, no le deja pasar los picos de Europa, la montaña palentina, la montaña de Santander, y hasta que no llega, cuando en Bilbao sopla el aire, aquí llueve. No, que digo que estos depósitos son de origen glaciar y corresponden a la última etapa en la que todavía quedaba algo de glaciar. Aquí en la parte más baja hemos visto varios umbrales, había ido retrocediendo, y esto ya, que está más elevado, corresponde a la parte última. Y allí vemos un pequeño nevero, no sé si lo veis, en forma de U, de época mucho más tardía, y esto es el circo glaciar, el circo glaciar, que es de unas dimensiones bastante considerables. Claro, o sea, toda esta zona, esta laguna, tenía zona en la que aquí pues estaban las yeguas en verano, no sé qué, y luego ya tenía como una pequeña charca, o sea, zona que se hacía más laguna, pero luego se desecaba en verano. Y era como esa parte, por eso te habla de la turbera y tal. Y luego ya cuando se le suministró agua de la otra laguna, pues ya se la hizo continua y cara. Y esto es artificial, esta presa aquí, ¿no? Claro, bueno, hasta aparte, sí, porque la carretera ha sido... Bueno, la carretera había un camino, pues no me acuerdo que nosotros subíamos con el camión aquí, era un camino de tierra, y venía, ya estaba abierto entonces, antes de la actuación. Pero bueno, la mayoría de veces subías ya pues eso, era un camino de carros, que subían con caballerizas y con tal. Había una senda, y luego ya se hizo lo primero el acceso, se estuvo haciendo, bueno, me acuerdo, era niño, y de esa laguna de abajo que veíais, ahí se tiraron unos pinos de esos grandotes, de esos que se arrastraban con toros y con bueyes, unos pinos impresionantes de... Ahí ya te vino la afición. Esta roca que vemos aquí muestra las estrías de cuando era arrastrada por el hielo sobre el fondo. Llevan dejando ahí la marca, las veis, ¿no? Que van en esta dirección. Está congelado, mucho tiempo el suelo está congelado. Y luego cuando ya hace calorcillo y surge, pues es ese pasto blando típico de montaña. Es por eso, ¿sabes? Se va haciendo... ¿Y aquí se pueden bañar? ¿Suele bañarse en verano o no? Ahora está, yo creo que antes se prohibió el baño, ahora no lo sé cómo estará, pero sí que lo que se hacía en agosto es se hacía una travesía. Un día se hacía la travesía de la laguna nadando. Que bueno, yo la he hecho alguna vez cuando era chaval, que entonces sí que nos bañábamos en la laguna. Vale, pero fría. En la negra. Y claro, el borde de la laguna pues es un poco somero y tal, y el agua en agosto cogía algo de temperatura. Vale, pero en esta que no tiene mucho fondo no es mucho problema, pero en la negra, que era la que nos bañábamos, que es la de más allá, esa cuando llegabas al centro, ibas nadando a toda pastilla, no mirabas para abajo y dices negra. Iba a salir un monstruo. Ahora ya sé por qué le llaman así. Pero, ¿no? bueno, pero sobre todo es porque subía un frío, que tú estabas nadando a toda pastilla, mira que decía esta, pero sufría un agua fría, Guala. joder. Que vamos, sí. Y ya te digo, sí, se nota mucho. Todo el centro de la laguna, la profundidad y esa es agua muy Y fría. esta la hicieron compacta. De hecho, la laguna negra han bajado un par de veces buscando el fondo y Ya están botado un barco. sigue, o sea, no sigue para abajo.
Posiblemente fuera decían que sí había sido un antiguo cono volcánico, pero yo también discrepaba de eso. No, es un circo glaciar. Es un circo glaciar. No, pero digo cuando bajaron hacia abajo porque tenía como forma de chimenea. Pero vamos, que no, han bajado bastantes metros. Bueno, yo estoy desde muy pequeño en el monte, entonces yo sí que he visto trabajar los animales. La verdad que es un espectáculo. Es que tiene que ser. Yo trabajaba con... Es que, claro, a mí me ha tocado... En nuestra generación hemos pasado de la prehistoria a la modernidad. Claro. Porque yo empecé con burros, sacamos la leña con los burros. Yo era pequeñito y... Claro, ¿no? Y ahora llevas unas máquinas que son unos robots, ¿no? Que valen 600.000 euros y que son... Sí, sin continuidad hemos pasado, nuestra generación sí que hemos pasado de lo natural. Ver las primeras máquinas que van al monte, los primeros tractores, los primeros arrastradores. Os voy a presentar al primer ponente, que es don Rafael Torres Sánchez. Su ponencia la ha titulado Vivir y convivir en los buques de la Armada Española en el siglo XVIII. A ver, ¿cómo sabemos la vida diaria de estos individuos? Pues hay una sencilla manera, y es a través de los diarios de navegación. Tenemos otra fuente muy importante, y es la Armada, y la gente que estuvo en Trafalgar escribió muchos diarios del gran acontecimiento. Y la impresión que da la Armada en ese momento es de desastre. Iban mal vestidos, iban mal alimentados, iban mal pagados. Claro, el resultado es una impresión de que todo el rato el que se sube en un barco es un sufrimiento, aquello es el barco de los horrores, y de ahí no se puede sacar una experiencia positiva. En el libro que ha hecho mención Ambrosio, la idea es, vamos a contar lo que es, a partir de otras fuentes, este tema y otros temas. Y estamos hablando de una armada que está operando en todos los mares del mundo, en la Antártida, cerca de Alaska, en Filipinas, tiene bases desplegadas. Eso nunca más lo vamos a volver a tener. Entonces, explicar todo como una desgracia, como un problema, 1805, es no entender el esfuerzo colectivo que se hizo ahí. La mayor parte de la vida de un buque no está en el agua, está en una base. Para que se haga una idea, un buque de dos baterías, de dos puentes, son casi 600 personas. Imagínense en un momento que ustedes reúnen a todo el pueblo, lo meten en la plaza del pueblo y le dicen, y ahora te voy a dar alimentos y provisiones para 3 meses. Claro, eso es un caos. Imagínense el problema. Hasta que no tenga eso, no salimos a la mar. Por lo tanto, cuando decido de sacar un buque, son las menores veces. El barco es algo en equilibrio. Puede parecer una tontería, pero esto lo condiciona absolutamente todo. Eso significa que la convivencia dentro del buque está en equilibrio. ¿En qué se nota? En todo. Empezando en las cargas, los pesos. El barco no duerme. Entonces tiene que haber la mitad del barco trabajando, la mitad del barco durmiendo. Entonces hay que operar estas velas. Elementos que más distorsionan la vida de un barco, pero que son fundamentales por la cantidad de gente que va a ocupar. Un ancla en una tripulación de 600 personas ocupa 450. Entrar en combate con estas lanchas era suicida, por una sencilla razón, porque los primeros tiros que te puedan atravesar por la parte más débil significa astillas para todos. No digamos nada que haya un peligro. Todo está pensado para desmontarlo. La comida es algo decisivo en cualquier ejército, pero en la Armada, en la Marina, es fundamental. Lo que no hayas subido al barco, no te lo puedes comer. Un año, un buque por la costa del Pacífico vale 3.000.000, 4.250.000 euros. Un buque, hacerlo nuevo, vale 3 millones. Ajusten la cuenta. Un año navegando un buque vale más que hacer un buque. La grasa es importante porque junto con la brea es lo que van a dar en las vergas. La brea la están utilizando en la ropa, la están utilizando prácticamente en todo, no es solo impermeabilizar el buque. Por lo tanto, no están tan mal alimentados, no están tan mal desde el punto de vista de enfermedad y desde el punto de vista de la muerte, de
del convivir, los combates, un buque, tres puentes, podía combatir a lo largo de su vida 2 o 3 veces como mucho. Por lo tanto, que lo pasaban mal, con seguridad. Que era un trabajo estresante, con seguridad. Pero no necesariamente peor que las otras marinas con las que nos podemos comparar. Lo que vamos a hacer, el inicio del proceso, ¿no?, es de dónde extraían la mayoría de las piezas de las teas para destilarlas y para hacer la pez y el alquitrán, que es lo que venimos a ver, ¿no? Toda la madera tiene tea en los canales resiníferos que van por el exterior de la madera, que es como el sistema defensivo de los pinos. Y es lo que protege químicamente de los agentes que le atacan al pino, de los escolítidos, los insectos que perforan, los perforadores que perforan el árbol y que luego los secan, ¿no? ¿Dónde está en contacto el árbol con eso? En el suelo, ¿no? En el suelo. Por eso las raíces están siempre impregnadas de resina. Ahora con el gorro. Tiene nudo, la fibra de la madera. Y lo que está impregnado de resina lo tenemos de este color, ¿ves? Está completamente saturado. Este es el horno, ¿no? ¿Lo veis? El horno es de piedra, tiene forma troncocónica y está comunicado a través de ese orificio que veis abajo, sí, con este otro pozo que está aquí a la derecha. Pero ahora lo que hacemos es prendemos un día antes para que coja temperatura el horno, el barro, ¿sabes? De punta aquella blanca, eso sobra. Claro, y entonces empezamos a colocar la tea. Toda la tea no se tira, hay que colocarla. Tenemos que esperar hasta que todo ese fuego se consuma. Se tapa con esta tapa, ¿sabes? Se le llena bien de barro por encima, se hace un tapón de barro para que no entre oxígeno. Esa era la triyuela alquitranera y esta es la triyuela cocedera. Y aquí es donde vamos al alquitrán, lo vamos a hacer una segunda destilación. En este caso es un refino. Esta parte de acá, sí, ¿veis allí donde está la astillita? Vale, sí. Ahí hay un tapón de barro. Hay también otro agujero que está comunicado con la siguiente, con esa parte de abajo del horno, que es la artesa, que es donde vamos a recoger ya el fruto ya final de la pez. El horno está comunicado con este tapón de aquí, ¿no? Aquí hemos puesto un tapón de seguridad y arriba otro más, el que está en la salida. Cuando ya hemos agotado arriba, aquí este tapón ya lo hemos retirado, lo retiramos lo primero. Esto lo llamamos la artesa, ¿no? La artesa, tenemos unos bordes de madera, en el suelo está alisado y luego el alquitrán se nos pega mucho al barro. Entonces tenemos que poner una superficie que nos separe. Y entonces ya cuando aquí ya empieza a humear, sale un líquido negro, caliente. Y claro, y al cabo de... ya se deja, aquí se tiene que enfriar. Que al cabo de... ¿Cuánto tiempo se queda? 2 días. Pues depende del frío que haga también. Si es en invierno o en verano. En 2 días se puede que ya... Y al final ya se nos... Yo el primero. Yo te aseguro que el primero. No es desagradable el vapor ese de ahí. Juan Antonio Manzano Pérez, de Sanlúcar de Barrameda, es el presidente de la Fundación Portamérica desde el año 2017. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Quisiera comenzar disculpándome por no poder estar allí en persona, que es lo que creo que a todo el mundo nos gustaría, pero bueno, hemos tenido un incidente en el desplazamiento hacia Quintanar y hemos tenido que volvernos. Y bueno, el motivo de esta conferencia es un poco la presentación del último libro que ha editado la Fundación Porta de América. Se llama Cuando fuimos los mejores, razones para la hispanofilia. Y es un libro en el que pretendemos dar, que queremos tratar nuestros complejos, los complejos que desde el siglo XVI vienen socavando la moral de la sociedad española y bueno, lo que es la imagen de España y de los españoles en el entorno más internacional. Resulta que hay en los archivos españoles, que son una auténtica maravilla, tenemos una cantidad enorme de cartas de este mismo tipo, de personas que cometen un delito grave y que prefieren que ser juzgados por los tribunales de la Inquisición que por los de la justicia ordinaria. Pues resulta que la Inquisición española era más garantista con los derechos del reo
que la Inquisición, que la justicia real, que la justicia ordinaria y las penas a las que los sometían, cuando los delitos eran de consideración, eran incluso más leves. Para poder realmente analizar el valor de la presencia española en América, lo que hacemos es un poco de historia comparada. El juicio de valor de las acciones de los españoles del siglo XVI no lo podemos hacer con respecto a nuestros parámetros, sino comparándolo con las que realizaron otros imperios, otros países en aquella época y en las mismas circunstancias. Desde un primer momento, la monarquía hispánica prohíbe que los indígenas sean hechos esclavos. Eran ciudadanos españoles y, por tanto, tenían los mismos derechos que un señor de Cuenca. La corona ordena que se traduzca a las lenguas indígenas las leyes que les sirven de protección. Pues si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos y el trato a los indígenas, los indios americanos no son reconocidos como ciudadanos de la Unión hasta 1924. En la tan socialmente avanzada Canadá, hasta 2004 se seguían aplicando programas de esterilización de mujeres indígenas. Del Reino Unido había una plaga de viruela y las mantas que se utilizaban en aquellos hospitales las embarcaban en buques con destino a las Indias para repartirlas entre las tribus indígenas para contagiarles una enfermedad contra la que no tenían ningún tipo de protección. Según la Oficina de Población de los Estados Unidos, en 1894 esta táctica inglesa acabó con más de 100.000 individuos. Tenemos que pensar que es contrario a toda lógica el suponer que empresas como el descubrimiento de América o la primera vuelta del mundo sean fruto de la suerte o de la casualidad. Detrás de esos grandes logros para toda la civilización hay una ciencia y una tecnología excepcionalmente avanzadas para la época que permitieron eliminar todos los límites que había hasta aquella fecha en cuanto a la navegación y al conocimiento geográfico. Por ejemplo, ya que estamos en Quintanar, la labor que realiza la Real Cabaña de Carreteros es un ejemplo claro de todo este soporte a la idea civilizatoria y al desarrollo de los territorios, de que esas mercancías se pudieran distribuir por toda la corona y que mercancías de toda la corona llegaran a los puertos para embarcarse a América. Espera, no, pues si todavía no ha venido aquí el jefe. Que aquí estamos preparando la comida de hoy. ¿Y hoy qué toca? Pues hoy un poco verdura, un poco embutido. Queso de oveja curado. ¿Ha venido sola? ¡Vamos, Quillo! Aquí tenemos a Pedro, que es un buen cocinero también. Sí. Este sí que sabe, este sí que sabe hacer buenos ajos carreteros, este. Y no solamente eso. Lo que pasa es que ella no nos los quiere hacer. Y las paellas. Mejor hago las paellas que los ajos Y paellas carreteros. y toda la hostia. Me ha tocado mucho en esta vida. Y está solo mucho por el mundo. Has hecho para la Diputación y eso también, ¿no? Sí, joder, pues en Arcos de la Llana, en Viviesca, en Lerma, en Burgos, 3 veces. Joder, pues fíjate. Oye, busca por la alcaldesa, ¿eh? Buscado por la alcaldesa. Que no me ofrecía yo. Ya. No, es que se les ha quedado con es tanta tía. Y luego café y copa, y recopa. Cago en la hostia, no haberme dado tiempo hoy para haberte cogido unas mícolas. ¿Unos níscalos, setas.